Los objetivos de aprendizaje de esta sección consisten en conocer el objetivo principal de una cadena de suministro, explicar su impacto en las decisiones relacionadas con el éxito de la empresa, identificar las 3 fases claves de decisión en una cadena de suministro y explicar la importancia de cada uno, describir la visualización de ciclo y de empuje-tirón de una cadena de suministro y clasificar los procesos macro de la cadena de suministro en una empresa. Este capítulo corresponde a entender la cadena de suministro y qué es la cadena de suministro. Entonces, entre 1990 y 1996 hubo un crecimiento en lo que fue el transporte de carga, los gastos en inventario, los gastos o los costos administrativos y todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con logística, como se puede observar en el incremento entre los costos relacionados y una disminución de un 0.5% en el Producto Interno Bruto. En este gráfico se puede observar cómo hay un amplio margen del 48% en los costos de manufactura frente a un escaso 4% en el beneficio de del impacto de la logística en la industria de la manufactura. Aquí hay un ejemplo que dice o que habla acerca de la magnitud de un enfoque tradicional en la gestión de la cadena de suministro. Entonces se habla de que un estimado de la industria en las tiendas tradicionales o en el canal tradicional de las tiendas, se estima que esta industria podría ahorrar 30.000 millones, que corresponden a un 10% de los costos de operación, usando efectivamente la logística y las estrategias de la cadena de suministro. Entonces, se dice que una caja de cereales podría emplear hasta 104 días desde la fábrica hasta la venta efectiva, y un carro, una unidad de un vehículo, esperaría 15 días desde la fábrica hasta su embarque para distribución. Entonces, pues ahí se ve una diferencia abismal entre una y otra cadena de suministro. ¿Qué es una cadena de suministro? Una cadena de suministros se compone de todas las partes interesadas, directa o indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y los proveedores, sino también a los transportadores, los almacenes, los vendedores, distribuidores, minoristas e incluso a los mismos clientes finales. Dentro de cada organización, supongamos un fabricante, la cadena de suministro incluye todas las funciones implicadas en la recepción y en la satisfacción del pedido de un cliente. Estas funciones incluyen, sin limitarse, el desarrollo de un producto, su mercadeo, sus operaciones, la distribución, las finanzas y servicio al cliente. Imaginemos que un cliente va a un supermercado, compra un detergente.
Su cadena de suministro empieza con el usuario o el cliente final y la necesidad que tiene de ese detergente. La siguiente etapa de esa cadena de suministro es la tienda que ese cliente visita, es decir, la sucursal de ese supermercado. Esa tienda llena sus lineales de esos productos con base en sus inventarios y con base en lo que puede abastecer un almacén o un centro de distribución de productos terminados, o porque un distribuidor empleó unos camiones que un tercero logístico le pudo proporcionar para abastecerlo. Al distribuidor también lo abastece un fabricante, digamos P&G, que es uno de los mayores fabricantes de productos de consumo y de cuidado personal y para el hogar. Esta planta de P&G recibe una materia prima de distintos proveedores que a su vez pudieron haber sido abastecidos por otros fabricantes, pero pudieron haber sido unos fabricantes de menor nivel, pudieron haber sido otros quienes le abastecen o quienes le comercian o quienes le fabrican el material de empaque, ¿cierto? Y otros quienes le reciben o quienes le entregan los materiales para realizar sus productos, compañías químicas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de pues todas las relaciones, interrelaciones en este gráfico. Entonces tengo aquí lo que en el cuadro verde está lo que desea el consumidor, que es el detergente, va al supermercado, va al lineal. Entonces él llega allá en ese supermercado y a él lo surte un tercero logístico, un centro de distribución, y él allá P&G tiene una planta manufacturera, pero a ese P&G, a esa planta manufacturera, lo abastece una fábrica de plástico, y a esa fábrica de plástico la abastece un proveedor de empaques y lo abastece también una fábrica de químicos, ¿cierto? Por ejemplo, una compañía de petróleo, o puede tener varios proveedores de esa compañía de petróleo, o esa compañía de petróleo puede abastecer a P&G y puede abastecer puede abastecer a uno de sus proveedores también, puede abastecer directamente a P&G, puede abastecer a una fábrica de plástico, y por ejemplo detrás de la fábrica de empaque puede haber otros productores, y así sucesivamente se van formando diferentes eslabones de esa cadena de suministro. ¿Cuáles pueden ser los flujos dentro de una cadena de suministro? Entonces tenemos unos flujos específicos que son el flujo de información, el flujo de productos y el flujo de fondos o recursos. Y esos flujos van a través de las cadenas de suministro y lo que buscan es realmente atender al cliente. ¿Cuál es el objetivo de una cadena de suministro? El objetivo de toda cadena de suministro es maximizar el valor total generado a través de toda la cadena. El valor es conocido como el superávit de toda la cadena de suministro,
que es la diferencia entre lo que el cliente paga por el producto final y los costos en los que incurre esa cadena para cumplir con el pedido. Es posible que el valor del producto final varíe para cada cliente, puesto que los clientes para nosotros todos no son iguales, hay una priorización del cliente. Y su precio permanece con el cliente como un superávit para el cliente. El resto del superávit de la cadena de suministro se transforma en rentabilidad de la cadena de suministro, es decir, la diferencia entre el ingreso generado por el cliente y el costo total a través de la cadena de suministro. Entonces, es claro que todos los clientes no generan el mismo ingreso para nosotros y por lo tanto tampoco el mismo superávit. Entonces, la importancia de la cadena de suministro va de acuerdo con las fases de decisión de la cadena de suministro. Entonces, esas fases de decisión van en concordancia con los tiempos de decisión. Recordemos un poco ese concepto de la decisión, las decisiones en planeación estratégica que se toman de acuerdo con el impacto en las finanzas de la corporación y también el tiempo en el que se toman esas decisiones. Entonces, tenemos unas decisiones a nivel estratégico, otras a nivel táctico y otras a nivel operativo. Las decisiones a nivel estratégico se toman en periodos de planeación mayores a un año y en este caso impactan de manera importante los objetivos estratégicos de la organización. Entonces son en el caso de las cadenas de suministro, entonces por ejemplo, son decisiones que se toman, por ejemplo, específicamente acerca de la localización de diferentes estructuras, diferentes localizaciones de instalaciones logísticas. Entonces, ¿dónde voy a ubicar mis instalaciones? ¿Qué capacidad le asigno a esas instalaciones? ¿Cuáles productos pueden ser almacenados en esas diferentes ubicaciones? ¿Cuáles son los modos de transporte y cuáles son los sistemas de información que voy a utilizar? Esas son las decisiones a largo plazo en una cadena de suministro. A mediano plazo, o decisiones del orden de lo táctico, estaría cuál sería la configuración de esa red en la fase previa, cuáles serían los pronósticos de la demanda. Recuerden que los pronósticos de demanda se hacen en el año, de un año anterior a otro, entonces generalmente cuáles serían esos pronósticos para hacer en la red, pronósticos que se hacen en la red de suministro. Entonces, cuáles serían esos pronósticos mes a mes, y dentro de otras decisiones estarían cuáles mercados se suplirán dentro de esas localizaciones, cuáles serían los inventarios planeados, qué tipo de políticas de inventario se van a hacer, cuáles serían, si voy a subcontratar o si voy a ubicar o inventarios propios, cuál sería la sincronización y el tamaño de los mercados donde voy a hacer promociones. Entonces, otras consideraciones sería las decisiones. Otras consideraciones sería lo que tiene que ver con la incertidumbre de la demanda, incertidumbre referida al día a día de las decisiones, referida a la incertidumbre de la demanda como tal, referida a que la demanda es cambiante,
referida a por ejemplo, aquí también habla de las tasas de cambio, si operáramos en diferentes mercados, en diferentes países, y habla también de la competencia sobre los diferentes periodos de tiempo. Entonces, también hay un aspecto ahí de los competidores específicamente. Y aquí en lo que tiene que ver con las decisiones del día a día o de la semana, entonces, pues también hay un aspecto importante que es la configuración de las políticas de operación, si son fijas o si son predeterminadas. Las políticas de configuración de la cadena de suministro, las metas, si se implementan políticas de operación, si son efectivas, si son tan efectivas como sea posible, si se están cumpliendo esas metas de operación, la asignación de las órdenes de inventario o de producción, si la colocación de órdenes en las fechas debidas se está cumpliendo, si la generación de listas de alistamiento de órdenes en almacén se está cumpliendo, si la asignación de órdenes de embarques especiales se está cumpliendo, si el conjunto de entregas, de fechas de entrega se está cumpliendo, si las órdenes, el reabastecimiento de órdenes se está cumpliendo, ¿cierto? Si todos esos planes se están cumpliendo día a día y pues los ajustes que se hagan diariamente a esos planes hacen parte de la operación diaria. Y pues también el tema de reducir la incertidumbre referida a que las demoras, los cambios en las órdenes, se llega donde el cliente y el cliente cambia la orden inesperadamente, a el tema de los inventarios, las diferencias en inventarios, las pérdidas en inventario, etcétera. Entonces, todo eso hace parte de la operación diaria y hace parte de las decisiones que hay que tomarse a diario dentro de una cadena de suministro. Entonces también hay dos aspectos que se van a revisar, que son los ciclos, el enfoque de procesos de macroprocesos dentro de una cadena, y los dos enfoques de alar empujar dentro de una cadena de suministro. Entonces, vamos a revisar el ciclo de procesos en una cadena de suministros. Entonces, como se puede observar en la gráfica, hay 5 etapas en una cadena de suministro, y esas etapas son el cliente o consumidor final, el minorista, el distribuidor, el fabricante y el proveedor. Dadas esas 5 etapas, todos los procesos dentro de una cadena de suministro pueden dividirse en los 4 ciclos de procesos que se muestran acá. ¿Cuáles serían esos ciclos? Sería el ciclo de pedido del cliente, el ciclo de reabastecimiento, el ciclo de manufactura o fabricación y el ciclo de adquisición. Cada ciclo ocurre en la interfaz entre dos etapas sucesivas de la cadena de suministro, entre cada una de esas dos etapas. No todas las cadenas de suministro muestran una clara separación entre los 4 ciclos. Por ejemplo, es probable una cadena de suministro de supermercado en la que un detallista o un minorista almacena inventarios de productos terminados
y coloca pedidos de reabastecimiento con un distribuidor, es decir, se salta una etapa y tenga los 4 ciclos separados. Cada ciclo consta de 6 subprocesos y un ciclo se inicia con el proveedor que comercializa el producto a los clientes. Entonces, no quiere decir que todas las cadenas de suministro presenten esta configuración, sino que algunas pueden saltarse estos ciclos y presentar sus propias configuraciones, y más ahora en estos tiempos de pandemia, pues hay muchas de estas cadenas que en este momento tuvieron que reconfigurarse totalmente para seguir subsistiendo en el mercado. Vamos a ver ahora estos ciclos, estos flujos, esta visualización de empuje y alar, procesos de empuje y alar en la cadena de suministro. Todos los procesos en una cadena de suministro encajan en una de estas dos categorías: categoría empujar, categoría alar. Esto dependiendo del momento de su ejecución con relación de la demanda del cliente final. Los procesos de alar inician la ejecución en respuesta al pedido de un cliente. Los procesos de empujar inician la ejecución con anticipación a los pedidos del cliente basados en un pronóstico. Los procesos de alar también se conocen como procesos reactivos porque obedecen a una demanda ya colocada. En cambio, los procesos de empujar se conocen como procesos especulativos porque responden a una demanda especulada o pronosticada en vez de una demanda real. La frontera, empuje, tirón en una cadena de suministro separa los procesos de empuje de los de alar, como se muestra aquí. Los procesos empujar operan en un ambiente de incertidumbre porque aún no se conoce esa demanda. Esa demanda es pronosticada mediante algunos modelos matemáticos que ustedes vieron en producción. Los procesos de alar operan en un entorno en los que se conoce la demanda de cliente, pero están restringidos a la capacidad del inventario, ¿cierto? Y pues a otras restricciones específicas. Bueno. Y finalmente voy a hablar de los procesos macro en una cadena de suministro. Hay 3 procesos macro en toda cadena de suministro. Entonces, los procesos CRM, que son los procesos Customer Relationship Management, y son todos los procesos enfocados en la interfaz entre empresa-cliente. Entonces, ¿a qué corresponden estos? Corresponden al mercado, al precio, a la venta, a todo lo que tenga que ver con la administración de call centers y la administración de pedidos. Todo lo que tenga que ver relaciones macro con los clientes son los procesos CRM. Incluye preparación de catálogos, materiales de comercialización, administración de sitios web, administración de call centers, proporcionar servicios, servicio postventa, fidelización de clientes, todas esas cosas. Ahora, el Internal Supply Chain Management, que son los ISCM, pretende satisfacer la demanda generada en el proceso anterior.
de manera oportuna y al menor costo posible. Los procesos ISCM incluyen planear la producción, capacidad de almacenamiento interna, preparar planes de demanda y oferta, surtir pedidos reales, incluye planificar ubicación, dimensión de almacenes, decir qué productos deben almacenarse en cada instalación, preparar políticas de gestión de inventario, seleccionar, empacar, enviar pedidos reales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, debe atender toda la logística interna para que este departamento funcione, porque si este departamento no funciona, pues no entra plata aquí a ninguno de estos procesos. Y el otro es el SRM, que es Supplier Relationship Management, y este pretende tomar medidas respecto de las fuentes de abastecimiento y su administración en cuanto a bienes y servicios. Incluyen evaluación y selección de proveedores, negociación en términos de entrega, comunicación con relación de productos nuevos, pedidos de proveedores, selección de proveedores de varios productos, negociación de precios, términos de entrega con proveedores, compartir planes de demanda y oferta con proveedores, colocar pedidos de reabastecimiento, pero cabe resaltar que estos tres macroprocesos están enfocados en el cliente, que es el que produce ingresos. O sea, si no hay cliente, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no existe ninguno de los tres. Si no existe ninguno de los tres, no hay empresa, en pocas palabras. Entonces, ellos tres deben atender un cliente que nos va a generar ingresos en cuanto a, en la medida en que nosotros le generemos un servicio o un producto con calidad, costo y oportunidad.